La predicación, la plática que el día de hoy vamos a tener, lleva por título Nuevas Oportunidades. Y me gusta mucho la imagen que eligió Eli, porque da la sensación, al menos a mí me da la sensación de que hay varios caminos que podemos elegir, pero muchas veces tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones llevadas o impulsadas por el momento, por el deseo, por el anhelo que está en nosotros, y muchas veces no es lo más adecuado, y sin embargo siempre tenemos la oportunidad en Dios de retomar el camino, de hacer un alto, como el hijo pródigo, de pensar, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera ido de casa? ¿Qué hubiera pasado si todavía estuviera con mi padre? Seguramente tendría esto, y podemos regresar. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades. A lo largo de la Biblia vemos esto, vemos un Dios, un Padre generoso, un Padre bondadoso, un Padre lleno de amor, que nos brinda oportunidades. Si ustedes ven el libro de los jueces, cada que se introduce un juez es porque el pueblo estaba pasando por situaciones difíciles, ya sea de escasez, ya sea de invasiones, ya sea de esclavitud, ya sea de que les quitaban sus cosechas, y el pueblo clamaba a Dios y Dios los rescataba. Y el pueblo nuevamente empezaba a vivir en prosperidad, en tranquilidad, todo era gozo, pero esa situación se perdía con el tiempo y volvían. El libro de los jueces es un libro que me gusta porque pueden ver muchas situaciones de cómo es que no aprendían a ser fieles, pero yo lo veo desde el punto de vista que siempre Dios nos da nuevas oportunidades. Y la plática de esta mañana está basada en Deuteronomios 9, versículo 8 en adelante. Y como contexto, aquí es el último libro del Pentateuco, de los primeros 5, que se conoce como la Ley. Y aquí está próxima a entrar Israel a su promesa, a tomar posesión de esa tierra prometida. Ya pasaron casi 40 años, ya la generación que tuvo una primera oportunidad y la dejó pasar porque no confiaron en Dios, esa generación ya pasó y esta nueva generación se levanta. Ahora, esta generación es una generación muy especial, es una generación que está acostumbrada a vivir lo sobrenatural, es una generación que nació en ese trayecto, en ese lapso de 40 años, y muchos de ellos no han vivido otra cosa más que lo sobrenatural. Si ustedes, no sé si han puesto a pensar, un niño que nació hace 10 años o 15 años de este periodo, lo único que hacía para desayunar era ¿qué? Salir de su carpa, recoger el maná y alimentarse. Quería carne, sabía que podía tomar esas codornices que volaban a ras de suelo y alimentarse. Tenían sed, sabían que Moisés podía tocar una roca y el agua iba a brotar. No sabían para dónde ir, lo único que tenían que hacer era mirar una nube y iban caminando hacia donde la nube se dirigía. En las noches esa nube los alumbraba y en el día les daba sombra. Entonces era una situación muy padre para los que nacían. Yo creo que si hubiéramos estado en esa época, nos hubiera parecido que todo el mundo vivía de igual. Lo mismo en otras partes de la tierra, otras culturas, porque para ellos todo era tan bonito, tan normal, porque vivían de constante en la presencia de Dios. Y es en este contexto donde Moisés hace este recuento y escribe, les da estos pasajes que están en Deuteronomio. Y Moisés se los dice porque tienen esa nueva generación que no ha experimentado quizás batallas, que no ha experimentado otra situación que vivir en armonía, en convivencia diaria con Dios, se va a enfrentar de repente a situaciones que los van a poner a prueba. Y Moisés empieza a hacer un recuento. Y me gusta lo podemos leer en el Éxodo, pero me gusta más Deuteronomio porque Deuteronomio Moisés lo está contando algo que ya vivió, mientras que en Éxodo lo estaba viviendo en el día a día. Y les invito a que me sigan en Deuteronomio 9, del
y vamos a empezar desde el 9. Dice, esto sucedió, está hablando Moisés, le está hablando al pueblo, cuando yo estaba en el monte Horeb, o otros lo conocen como monte Sinaí, recibiendo las tablas de piedra grabadas con el pacto que el Señor había hecho contigo. Noten esto, lo que sigue. Estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo este tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio las 2 tablas en las que había escrito con su propio dedo todas las palabras que había hablado desde en medio del fuego cuando estás reunido al pie del monte. Y aquí vamos a hacer un alto y vamos a dejar a Moisés tantito aquí. ¿Qué hizo Moisés? ¿Estuvo cuántos días? 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Cuando estamos en la presencia de Dios podemos hacer lo que sea. Cuando estamos en el aposento alto, cuando estamos aquí, cuando estuvimos ayer en la oración, en la intercesión por más profundo, ahorita que están en Chiapas, cuando estamos en ESEA, cuando estamos en healing rooms, en cuartos proféticos, cuando estamos ahí todo es perfecto y todo se puede hacer. Oramos por personas y las personas sanan, hemos erradicado el cáncer y enfermedades terminales del almendro y han salido personas completamente sanas y todo podemos y échenos a que sea y aquí vamos a orar y porque todo está controlado en un ambiente donde se respira amor, donde el Espíritu Santo se mueve, donde hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pasa tú primero, no, primero tú. Todo, ¿cómo está? Todo bien. Pero ¿qué pasa cuando salimos de este ambiente controlado? Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios y no probó ni alimento ni tomó agua. Cuando estamos con Él, cuando estamos en la montaña, todo parece ideal. Pero la verdadera prueba de nuestra relación con Dios, de ver de qué manera estamos hechos, es cuando bajamos al valle. El primer punto de esta plática es, Dios quiere que seamos de la misma manera cuando estamos en el monte como cuando estamos en el valle. Cuando estamos en el monte, en la presencia, el monte simboliza la presencia de Dios. El monte simboliza estar cerca de Él, verlo cara a cara. Y cuando estamos viéndolo cara a cara, nuestra alma, nuestro espíritu descansa. Podemos sentirnos completos, nada nos hace falta. Estamos al 100, estamos desbordando. Cualquier cosa que nos pidan, cualquier cosa que nos digan, lo podemos hacer. Podemos perdonar, podemos amar, podemos servir. Pero eso es padrísimo, claro que es padre. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el valle? Retomamos a Moisés. Y Moisés pasó esos 40 días y Dios le dice, baja porque este pueblo algo está haciendo. Y empieza Moisés a bajar. Y cuando llega, ahí mismo en el 9, dice, Moisés ve que habían hecho un becerro de oro y que ya se habían olvidado de Dios. Porque Moisés ya se había dado 40 días, ellos pensaron, no va a regresar, pues ¿qué hacemos? No tenemos líder, no tenemos... Y se les olvida todo lo que Dios ha hecho. Y baja Moisés y los ve y dice el 16, abajo ante mis ojos, o sea, abajo en el valle ante mis ojos, pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, habían fundido oro y se habían hecho un becerro, que pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado seguir. Entonces, el 17, tomé las tablas de piedra y las tiré en el suelo y se partieron en pedazos a la vista de todos. Ahora, ¿tenía o no razón Moisés para estar enojado? Yo creo que todos haciendo un análisis de conciencia diríamos, sí, pues es que, oye, tantito me descuido y ya este pueblo hace lo que sea. Motivación había, pero Moisés no tenía que haber actuado así. Él tenía que haber actuado con el fruto del Espíritu Santo. Tenemos la ventaja sobre Moisés que nosotros sí tenemos o podemos tener el fruto del Espíritu Santo y Moisés no. Pero aquí la enseñanza, y por eso lo cuenta Moisés, porque Moisés escribió estos libros. Pudo haber él omitido detalles donde lo hacían ver, digamos, iracundo, enojón,
dudoso, pero Él los pone y los pone con la idea de que aprendamos de estas situaciones. Cuando Él baja, ve esta situación que lo hace enojar y Él reacciona por emoción. ¿Y qué hace? Rompe el pacto de Dios. Y esto es muy simbólico porque era un pacto que Dios había creado para su pueblo y Él escribió de su propia puño y letra, podríamos decir. Era un pacto donde le aseguraba al pueblo de Israel bendiciones, les aseguraba una nacionalidad, una identidad como hijos, les aseguraba una prosperidad que iba a ser generación tras generación. Pero Moisés, al actuar por emoción, por sentimientos, rompe ese pacto. Y muchas veces cuando nosotros actuamos así, realmente tenemos que hacer una introspección y decir, ¿cómo actúo cuando no estoy en esa cara a cara con Dios? Y no es que en algún momento no estemos lejos de su presencia o Dios se vaya a descansar. Además, no, más bien porque salimos de ese ámbito controlado. ¿Qué pasa cuando salimos de aquí y vamos a la maquinita del estacionamiento? ¿Y a cuántos les ha pasado que no les acepta el billete? Y lo arrugamos y le damos la vuelta, lo metemos al revés y no pasa, y no pasa. Y luego cuando por fin pasa, esta máquina tiene algo en especial, que primero te da el cambio y después de algunos segundos, exactamente, da el boleto. ¿Y qué es lo que les ha pasado a varios, o nos ha pasado a varios? Nos vamos y dejamos el boleto. Bueno, no soy el único. Entonces, ¿qué empezamos a sentir cuando ya esa situación, que puede ser muy banal, pero empieza a cambiarnos nuestro estado de ánimo? Y cuando dejamos olvidado el boleto, ¿qué nos toca hacer? Nos toca bajar hasta el sótano casi, ir con el señor que da los repuestos, por decirlo así, con la concebida documentación, tarjeta de circulación, documento que compruebe la propiedad del vehículo, cartilla de vacunación, fe de bautizo, todo eso nos pide. Y luego, por fin nos da el boleto, lo pagamos, tomamos la precaución de sacarlo, vamos caminando y nuestra esposita se encuentra con alguien y empieza a platicar y se nos pasan los 15 minutos y volvemos a empezar. Y empezamos a sentir así como que, híjole, ya tengo hambre, estoy aquí desde las 8, ya son las 2:30, que no puede ser, llegamos a donde teníamos pensado, no hay lugar, tenemos que esperar, por fin nos atiende y empezamos a dejarnos llevar por esas situaciones. ¿Qué pasa cuando terminamos nuestro devocional, nos disponemos de ir al trabajo y están bloqueando nuestra entrada? ¿Qué pasa cuando llegamos a nuestro trabajo, a nuestro negocio y los colaboradores no han llegado, nuestra cobranza va mal? ¿Qué pasa cuando nuestro socio no hace nada más quiere los dividendos, nada más quiere las utilidades? ¿Qué pasa cuando todo eso nos mueve? ¿Quiere decir que Dios no está? No, Dios está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese ambiente controlado, ese ambiente donde nada pone a prueba nuestros sentimientos, nuestras emociones, empieza a jugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es allí cuando tenemos que recordar que tenemos que ser los mismos en el monte y en el valle. Ahora, yo sé que decirlo es más fácil que hacerlo, pero Dios nos ha dado una herramienta muy poderosa. Nos ha dado el fruto del Espíritu. Y hemos estado en el discipulado los últimos 2-3 miércoles hablando de la importancia de esto. Yo creo que esta plática, aparte de que nos debe de hacer conciencia de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, que debemos de hacer sin dobleces, dice 2 de Pedro 2:17. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos, como la neblina que es llevada por el viento. Otras versiones dicen que como nube sin agua que es llevada de un lugar a otro. Entonces, muchas veces cuando no tenemos el fruto, no tenemos esa ancla y nos dejamos llevar por nuestras emociones. El actuar con las emociones y con los sentimientos, antes que con el fruto, algunas veces nos lleva a romper el pacto. ¿Cuántas veces hemos tenido tentaciones o nos hemos dejado llevar por nuestras emociones o nuestros sentimientos? El deseo de tener algo nos lleva a hacer las cosas de manera
fácil, entre comillas, pero que no agrada a Dios. Cuando nos miran bonito, cuando nos hablan bonito, empezamos a sentir ese sentimiento de aquí soy, y posiblemente es la relación que Dios quiere, pero la ponemos en las manos de Dios. El actuar por sentimientos o emociones nos lleva a veces a romper ese pacto que Dios hizo, ese pacto de promesas. Pero la buena noticia, y es aquí donde empezamos a tomar este camino correcto, es que Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Y vamos a regresar a nuestra historia. Vamos a ver de nuevo qué fue lo que hizo Moisés. Dice Deuteronomio 10, un capítulo adelante, en el 1, dice, ya Moisés había roto las tablas. El pueblo ya había sido reprendido, ya había sufrido las consecuencias de su desobediencia y de haberse apartado. Pero el pacto estaba roto. ¿Pero qué dice Deuteronomio 10? Dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo. Y el 2, y yo escribiré en la tabla las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. El 3 dice, hice una arca, pero el 4 dice, entonces una vez más el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Y esto es lo hermoso, eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde el medio del fuego el día en que se reunieron al pie del monte. Era exactamente las mismas palabras. Cuando Dios te da una oportunidad, no te la condiciona, no te la cambia, no le baja el resultado, no te la da like, no te la da diluida, te las da exactamente como te la dio la primera vez. Esa nueva oportunidad que Dios te da es para que la disfrutes. Pero lo que me llama la atención es que en esta segunda ocasión le dice en el 2, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras, la misma promesa, el mismo pacto, lo mismo que te dije al principio, va a ser lo mismo que cuando lo hiciste pedazos. Pero dice, luego colócalas en las tablas dentro del arca. O sea, aquí ya hay una situación diferente. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Ahora tenía que guardarlas en un lugar seguro. Cuando Dios te da una oportunidad, recíbela, tómala. Y no dudes, va a ser igual, idénticamente igual a esa primera oportunidad que quizás dejaste pasar. Pero ahora la diferencia, Dios te dice, ¿sabes qué? Pero ahora guárdala, hijo, guárdala, hija. Toma esa promesa que está idéntica. Cuando el hijo pródigo regresa, ¿qué le pasó? ¿Lo dejó como siervo? ¿Lo dejó como sobrino, como primo? No, lo dejó idénticamente en la misma posición y situación, como un hijo con autoridad, con posesión, con riqueza, con honor. Lo vistió, le dio su anillo y lo calzó. Hizo fiesta, lo dejó igual en la misma situación en la que él se había ido. Entonces, cuando Dios te da una segunda oportunidad, es idénticamente a la primera. No pienses, es que si su promesa era que me iban a promover, a lo mejor ya no me promueven a director, me promueven a subdirector o a gerente. No, te van a promover como originalmente él había deseado. Cuando él te dio una promesa de que ibas a ser madre, ibas a ser padre, ibas a tener un hogar, y cometiste ahí te dejaste llevar por las emociones, por los sentimientos, Dios te va a restituir y te va a hacer padre y madre y te va a hacer ser sacerdote de tu familia. Entonces, cuando Dios te da una segunda oportunidad, no te diluye, no te la cambia, sino que te la da en la misma situación y condición que la primera vez. Y eso es lo maravilloso. Y esto yo creo que es lo que Moisés le quería decir al pueblo. Mira, tus padres, tus abuelos, nos equivocamos. Y Dios nos había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y Dios nos había prometido que todo lo que pisara nuestra planta lo íbamos a conquistar. Y ellos se equivocaron. Y yo actué con emoción, yo actué desde el estómago, yo actué con mis sentimientos, hice algo que no tenía que hacer. Pero mira, Israel, y mira ahorita tú que me escuchas, Dios te da una nueva oportunidad. Y estaban a punto de entrar a esa tierra prometida y Moisés le dice, pero no te preocupes por lo que pasó. Dios te ha dado una nueva oportunidad.
Y las palabras y la promesa y el alcance de eso que Dios te dio sigue vigente, sigue actual, no ha cambiado. Entonces, actuemos con el fruto del Espíritu Santo. Cuando vengan esas emociones, esos sentimientos, esos deseos, filtrémoslo, pero dejemos que sea el fruto del Espíritu Santo y no nuestras emociones los que gobiernen nuestra vida. Y si ya te equivocaste, porque no digamos que natural, porque no debe ser natural equivocarse, pero si llegaste a tomar una decisión equivocada, siempre piensa que puedes retomar el camino, regresar al punto de partida y volver a empezar. Ahora, algunos dirán, híjole, es que pues todo el mundo se equivoca. Es una excusa que nos abre la puertita, es una mentira que nos dice, bueno, no está mal que me equivoque. Pero ustedes recuerdan que en el Apocalipsis hay 7 iglesias, hay 7 mensajes, ¿sí? Y cada una de las iglesias recibe una parte buena y recibe una advertencia de algo malo que está haciendo, ¿sí? Todas las iglesias están igual, ¿cierto o no? No, error, solo hay una. Y me llama mucho la atención que la iglesia de Filadelfia no recibe ninguna advertencia, como que ellos todo lo tienen bien. Porque yo creo que si todas las iglesias tuvieran algo mal, ahorita estuviéramos diciendo, todo el mundo se equivoca y todo el mundo tiene la posibilidad de cometer un error. Pero no, o sea, la iglesia de Filadelfia nos enseña que sí podemos ser íntegros en todo momento y en todo tiempo. Y esa debe ser nuestra lucha constante. Esa debe de ser nuestro deseo de agradar siempre a Dios. Pero si llegáramos a equivocarnos, recuerden, Dios tiene siempre una segunda oportunidad o tercera o cuarta. Y Dios es un Dios de oportunidades y ese es el punto 3 y el punto medular. Las mismas palabras, el mismo mensaje, la misma promesa, sin dilución, sin condición, sin nada. Solo tienes que tomarla y solo tienes que guardarla. En Primera de Reyes 14:8, todos o la mayoría estamos familiarizados con la historia de David. Y empezamos a ver a David desde que era adolescente, cuidando las ovejas, y hasta ahí todo va bien, derrotando al gigante, y hasta ahí todo va bien, huyendo de David y cuidando a sus hombres, hasta ahí todo va bien. Vemos a David ya como rey, y hasta ahí casi todo va bien, pero de repente David empieza unos altibajos. Ustedes conocen la historia de David. Cuando tenía que hacer algo que tenía que estar en un lugar, no estaba en ese lugar peleando con sus hombres, estaba descansando, tomó un relax y ese relax lo llevó a equivocarse, a actuar con el sentimiento y la emoción en vez de con el fruto. Vio a una mujer, le gustó, ese sentimiento pudo más, tomó una mala decisión, después tomó otra mala decisión porque mandó matar a su esposo y se desencadenó una serie de situaciones. Y David tuvo esos altibajos en su vida, pero no vamos a juzgar a David, pero David es un modelo, porque David se arrepintió y retomó el camino y volvió al punto de partida a su relación con Dios. Después David tiene hijos, el reino se divide, y cuando el reino se divide, uno es Jeroboam, su nieto, y otro es Roboam. Roboam tiene el reino del norte, pero cuando Roboam se equivoca, Dios le dice algo que me llama mucho la atención. Dice en 1 Reyes 14:8, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón. ¿Y qué es lo que dice? Y siempre hizo lo que yo quería. Siempre. O sea, bueno, y cuando Betsabé, y cuando Usías, y cuando quise matar al que no me pagó por su protección, y cuando hice esto, cuando Dios te perdona y no recuerda nada. Eres íntegro, eres perfecto, no tienes mancha. Aquí esto me llama mucho la atención porque dice, y siempre hizo
lo que yo quería. Y tú le puedes decir, oh Dios, pero acuérdate de Betsabé. No me acuerdo, David siempre hizo lo que yo quería. Pero acuérdate de Usías. ¿Querrás que no me acuerdo? Él siempre hizo lo que yo quería. Pero acuérdate que como estaba haciendo esto y lo otro. ¿Creerás que no me acuerdo? Mi hijo David siempre hacía lo que yo quería. Cuando tú te arrepientes, cuando tú recapacitas y decides volver al punto de partida, Dios te perdona y no recuerda uno de tus pecados o de tus faltas. Entonces, eso es lo bonito. Las oportunidades de Dios no las condiciona, nunca te va a echar en cara algo, nunca te lo va a recordar. Más bien, a veces somos nosotros los que no olvidamos. Y esto nos lleva al último punto, a guardar ese pacto. A no estar tentando a Dios con a ver si otra vez es cierto, a ver si otra vez me vas a perdonar, a ver si otra vez. No, si Él ya renovó ese pacto es para que lo guardes, para que lo protejas, para que lo tengas en un lugar seguro, para que vivas una vida nueva, libre de culpa, libre de dudas, libre de mentiras. Y me gusta mucho Filipenses 2, 12 al 13. Y aquí es Pablo hablando a la iglesia de Filipos y le dice, muchos dicen o piensan, oye, wow, es que Pablo era Pablo y pues Pablo no tenía tentaciones y Pablo pues es un estándar muy alto y Pablo era especial, pero no, o sea, Pablo platicando con ellos, siendo vulnerables, les dice, queridos amigos, siempre han seguido mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense por demostrar los resultados de la salvación. Ya recibieron otra oportunidad. Esfuércense por demostrar esos resultados de esa nueva oportunidad. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Cuando estás dominado, gobernado por el don, por el fruto del Espíritu Santo, Dios trabaja en ti y Dios te da no solo el deseo, sino el poder para que hagas lo que Él quiere que hagas. Aférrate a esta verdad, quítate todas las mentiras de que no puedo, soy débil, ya lo intenté, es que así me enseñaron, así era mi papá, eso mismo hizo mi abuelo. No, cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, Dios trabaja en ti y Dios pone el deseo y no solo el deseo, no solo la buena intención, sino te da el poder y la autoridad para que tú puedas hacer lo que a Él le gusta, para lo que Él desea. Y nunca pienses que ya es tarde, nunca pienses que ya perdiste la última oportunidad. Dice ahí mismo en Filipenses 3:13, y aquí es cuando vemos a un Pablo vulnerable, dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Él se abre y dice, no, todavía me falta. Ustedes me ven y piensan que puedo hacer todo porque oro por ustedes y son sanos, porque de seguro ya saben que en alguna ocasión alguien se me durmió y se fue para atrás y se mató y oré por él y lo resucité. Y ustedes piensan que por esto yo ya lo logré. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro solo en esto. ¿Y qué es lo que se concentraba Pablo? En Filipenses 3 al 14. Dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, viendo hacia adelante, avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! No importa qué hayas hecho, no te vamos a cuestionar, no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar, y menos Dios. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Olvidarte de eso. ¿Y qué tienes que hacer? Seguir adelante. ¿Sí? Si Pablo dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Yo creo que no lo hemos logrado. Todos los días tenemos una lucha, todos los días tenemos algo que vencer, un escalón que subir. Y no es que lo hayamos o lo estemos haciendo mal, pero siempre podemos hacer algo mejor. Y esa es la meta que tenemos, lograrlo.
Isaías 56, 3, 8 es un versículo que Isaías está muy padre porque dicen que Isaías es la Biblia chiquita. Tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros, pero de la mitad habla de, como en el Antiguo Testamento, hasta el 27, habla de castigo, habla de culpas, habla de equivocaciones, pero en la última parte empieza a hablar del Mesías, de la promesa, de la restauración. Y ya en el 56, ya al final dice, ya al final de Isaías, en el 56, dice, no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin frutos. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso. Deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa, wow. O sea, no en cualquier lugar, dentro de las paredes de su casa, un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darle, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, quienes se mantengan fieles a su pacto. Esta es muy interesante. Porque muchos extranjeros decían, no, es que yo no soy parte del pueblo, pero Dios tenía una promesa para ellos, que Él los iba a recibir. Y nosotros no somos extranjeros, somos sus hijos. Y Él va a poner un nombre que es para siempre. Él nos está guardando un nombre que va a ser especial. Y los eunucos, esto era muy triste porque el hecho de tener hijos era un símbolo de prosperidad, un símbolo de bendición, porque quería decir que tu nombre iba a trascender generaciones, lo que tú hacías iba a trascender generaciones. Cuando un hombre y una mujer no podían tener hijos, era hasta símbolo o una situación de tristeza, porque ahí va a quedar sus obras. Pero Dios les dice, no, los que cumplen conmigo no pueden decir que son árboles secos, que no tienen futuro, porque sus obras van a trascender. Lo que yo voy a hacer a través de ustedes va a trascender esta generación y va a influir en generaciones posteriores. Dice el Salmo 92, 12 al 14. Pero los justos florecerán como las palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Nunca es tarde para volver a empezar en Dios. Él tiene una oportunidad para tu vida, Él tiene algo fresco para ti y aún en tu edad mayor vas a fructificar, vas a florecer, vas a dar mucho fruto y vas a estar lleno de vitalidad y vas a seguir verde. Entonces, no hay edad, no hay situación tan grave que Dios no pueda perdonar. No hay equivocación tan crítica que te marque para siempre. No, haz lo que Pablo, olvida el pasado y sigue hacia el frente.